Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el tema estructura if como parte del curso Herramientas Computacionales en la Ingeniería por parte del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. En esta parte tenemos una tabla con tres columnas, la columna nombre, figura y su descripción y uso. En el nombre tenemos la estructura if, conocida como bloque if, bloque de pregunta, o es simplemente un bloque toma de decisión. Este bloque if es un rectángulo con dos semicírculos en sus dos extremos y dentro de este bloque se efectúa una pregunta con la ayuda de los símbolos matemáticos de comparación menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, igual y diferente. Esta comparación tiene dos posibles respuestas, yes, no, o cierto, falso, etc. El bloque presenta dos salidas. En esta parte tenemos la condición A mayor o igual a B. Entonces, mientras esta condición se cumpla, A mayor o igual a B va a entrar por el camino del sí en esta parte. En la opción 1 se va a realizar o se va a efectuar todas las indicaciones, todas las instrucciones que tengamos en esta nubecita, pero mientras no se cumpla esta condición se va a ir por el camino del no en esta parte y se va a estar efectuando todas las indicaciones, instrucciones o todo lo que tengamos simplemente en la nubecita de la opción 2. Entonces, ya que he entrado por el camino del sí y por el camino del no, en esta parte se terminaría nuestro bloque if. De este lado vamos a tener la sintaxis de operadores. El símbolo menor que en MATLAB va a ser el mismo menor que. El símbolo mayor que en MATLAB va a ser el mismo mayor que. El símbolo menor igual que en MATLAB primero vamos a escribir el menor y enseguida el símbolo de igual. El símbolo mayor que igual en MATLAB se escribe primero el símbolo mayor y enseguida el de igual. El símbolo de igualdad en MATLAB se va a escribir dos símbolos de igualdad. Y el símbolo diferente que en MATLAB se va a escribir de esta manera. Y de este lado vamos a tener la sintaxis en MATLAB. Vamos a escribir la palabra if enseguida de la pregunta A mayor o igual a B. En esta parte sería el camino del sí. De hecho, de este lado lo tenemos indicado. Opción 1, camino del sí. Enseguida escribiríamos la parte else. La parte else sería el camino del no. Enseguida tenemos las instrucciones de la opción número 2 que hace referencia al camino del no y ya por último tendríamos el fin con la palabra end. De este lado vamos a tener tres ejemplos cómo podemos utilizar la estructura if, el bloque de pregunta, toma de decisión, es lo mismo. En este primer lado tenemos la pregunta si 7 es menor o igual a la suma de dos variables, de la variable b y de la variable c. De este lado vamos a tener otro segundo ejemplo con la pregunta si x es diferente a 8. Y de este lado vamos a tener el tercer ejemplo con la pregunta si la suma de mi variable 2x más mi variable y es igual a la suma de las tres variables a más b más c. Entonces, como podemos darnos cuenta, en estos tres ejemplos estamos ocupando en ambos lados de nuestras preguntas, del lado derecho, del lado izquierdo, tanto constantes como variables. Pero una nota muy importante es que nunca se va a poder usar una constante en ambos lados. ¿Por qué? Porque siempre será la misma salida. Al estar comparando dos constantes, ya sabemos de inmediato la respuesta. A continuación vamos a estar viendo 5 ejemplos. Les voy a mostrar 5 diagramas de flujo donde el cual les voy a estar explicando cada uno de estos diagramas de flujo, qué es lo que está sucediendo en cada bloque, y a continuación lo pasaremos a codificar en MATLAB. Ejemplo 1. Otra manera de calcular el área transversal de un anillo. Tenemos lo que es el inicio. Enseguida vamos a tener el bloque de entrada donde vamos a pedir mi variable de my y mi variable de men. De my va a hacer referencia al diámetro mayor y de men hace referencia al diámetro menor. Enseguida vamos a tener nuestra estructura if, nuestro bloque if, toma de decisiones, bloque de pregunta, etc. Con la pregunta si de my, que es el diámetro mayor, es mayor a de men, al diámetro menor. Mientras esta condición se cumpla, va a entrar por el camino del sí y nos va a mandar un mensaje que nos diga excelente, ingresaste bien los diámetros del anillo. Pero mientras no se cumpla esta condición, se va a ir por el camino del no y nos va a mandar un mensaje que diga
ten cuidado, ingresaste de forma equivocada los diámetros del anillo, y en esta parte estaríamos terminando o se estaría cerrando nuestro bloque if. Enseguida vamos a tener un bloque de proceso, de asignación, de cálculos, donde a mi variable at, que va a ser la variable donde vamos a estar guardando el área transversal del anillo, se le asigna pi entre 4 multiplicado por mi variable de my al cuadrado menos la variable de men al cuadrado. Y enseguida vamos a tener otro bloque de asignación, de proceso, de cálculo, donde a mi variable at le vamos a sacar el valor absoluto de esa misma variable at. Esto con el fin de que si en esta parte mi resultado ya viene con un signo negativo, en esta parte lo cambiamos de signo negativo a signo positivo, porque recordemos que no existen áreas negativas. Entonces ya por último tendríamos un bloque de salida de datos donde vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre esta variable at, y con esto terminaríamos nuestro diagrama de flujo. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo a MATLAB. En esta parte ya tenemos lo que es el ambiente MATLAB del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a tener nuestro diagrama de flujo. Entonces dentro del command window vamos a escribir la palabra edit y vamos a generarnos un nuevo script donde vamos a codificar este diagrama de flujo. Como costumbre del buen programador, vamos a estar colocando los respectivos comentarios que debe de tener cada uno de nuestros programas. El primer comentario va a ser la fecha, Ciudad de México a 08 de febrero del 2022. El siguiente comentario, tema, blog, y el siguiente comentario, ejemplo número 1. Y este primer ejemplo nos dice otra manera de calcular el área transversal de un anillo. Y el último comentario, elaborado por Rodrigo Ruiz. Entonces ahora sí vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo. En cada uno de los bloques que vayamos codificando le vamos a ir insertando sus respectivos comentarios para que ustedes vayan viendo qué es lo que está sucediendo en cada bloque. Entonces aquí le vamos a poner inicio del programa. Enseguida tenemos la entrada de datos. Entonces de igual forma aquí le vamos a escribir como comentario entrada de datos, donde estamos pidiendo la variable de my y de men. Entonces escribimos de my igual input, y dentro de los paréntesis apóstrofes simples, dentro de los apóstrofes simples escribimos ingresa el diámetro mayor del anillo en centímetros. Después la variable de men igual input entre paréntesis, y dentro de los paréntesis apóstrofes simple escribimos ingresa el diámetro menor del anillo en centímetros. Los puntos seguidos. No olvidemos colocar el punto y coma al final. Enseguida vamos a tener toda nuestra estructura if. Entonces aquí vamos a colocar ese respectivo comentario en letra mayúscula. Escribimos bloque if y vamos a escribir if, enter, y una vez vamos a escribir toda la estructura completa, que es if, else y end. If, le damos un espacio y vamos a escribir esta pregunta de my mayor a de men. Escribimos de my es mayor a de men. Notemos que al darle enter, en esta parte ya me creó un espaciado por default. Ya MATLAB me lo generó así en automático, y esto quiere decir que esta parte, este if, sería el camino del sí. Entonces aquí vamos a dejar ese comentario que diga camino del sí. Y en el camino del sí vamos a tener esta leyenda. Entonces escribimos this entre paréntesis y apóstrofe simple el mensaje que dice excelente, coma, ingresaste bien los diámetros del anillo. Eso nada más es para el camino del sí. Cuando esta condición no se cumple, sería entonces el camino del no, vendría siendo este else. Y notemos que cuando yo estoy en la palabra else, se subraya tanto mi palabra else como mi palabra if al mismo tiempo. Eso quiere decir que esta palabra else le pertenece a esta estructura if, a este bloque if. Entonces si yo le doy enter, también me generó ese espaciado en blanco en automático. De igual manera, aquí vamos a escribir ese respectivo comentario que vendría siendo camino del no, y enseguida el mensaje. Escribimos this entre paréntesis y apóstrofes simples
ten cuidado, signo de admiración, ingresaste de forma equivocada los diámetros del anillo. Entonces en esta parte ya estaríamos concluyendo o cerrando nuestra estructura if, nuestro bloque if, y de igual forma yo me estoy situando en la palabra en, y al mismo tiempo que esa palabra en está subrayada de color negro, también está subrayada de color negro mi palabra if. Eso quiere decir que este en cierra esta estructura if. Entonces aquí le vamos a dar enter y vamos a colocar un respectivo comentario que diga fin del bloque if. En ese comentario, en esta parte, estaríamos terminando toda esta estructura if y enseguida vamos a tener un bloque de asignación. Entonces de igual forma aquí vamos a colocar ese respectivo comentario, todo en letra mayúscula, que diga bloque de asignación. Recordemos que se le conoce como bloque de asignación, bloque de procesos, bloque de cálculos, etc. Entonces aquí venimos en esta parte y a mi variable at le vamos a asignar, entre paréntesis escribimos la variable pi entre 4 multiplicado otra vez entre paréntesis diámetro mayor al cuadrado menos diámetro menor al cuadrado, punto y coma al final. Y enseguida vamos a tener otro bloque de asignación, pero donde vamos a estar calculando el valor absoluto de la misma variable at. Entonces escribimos nuevamente at, le estamos asignando, insertamos la función interna abs, que es la que me permite calcular o encontrar el valor absoluto de lo que tengamos entre paréntesis, en este caso va a ser, y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, la misma variable at. Entonces le vamos a colocar su punto y coma al final y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo enseguida vamos a tener un bloque de salida de datos. De igual manera aquí vamos a colocar ese comentario que diga salida de datos. Entonces esa salida de datos solamente es la variable at. Entonces escribimos this entre paréntesis, dentro de los paréntesis corchetes y dentro de los corchetes apóstrofe simple. Dentro de esos dos apóstrofes simples escribimos el área transversal del anillo es, los puntos de seguido, un espacio, al lado del apóstrofe simple, coma, escribimos num to string, entre paréntesis, dentro de esos dos paréntesis, la variable que va a ser at, entre el paréntesis y el corchete, coma, apóstrofe simple, espacio, centímetro cuadrado. Coloco el segundo apóstrofe. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, hasta aquí sería el último bloque que tendríamos que codificar. Y para que vayamos de la mano con el diagrama de flujo, vamos a colocar hasta el último como comentario fin del programa. Entonces solamente ya vamos a pasar a guardar este script, le damos en save y guardamos el nombre del archivo como ejemplo-1. Notemos que al darle en guardar, nuestro nombre de nuestro título ya cambió, ahora es ejemplo-1. ¿Cómo guardamos este script o este archivo dentro de MATLAB? Pues ahora vamos a ejecutar nuestro programa. En la parte superior de MATLAB, de nuestra ventana del editor, le vamos a dar donde dice Run y nos trasladamos rápidamente, o mejor dicho, nos manda a la ventana de comando, donde en esta parte se van a ejecutar todos nuestros programas que nosotros estemos ejecutando desde la ventana del editor. Y en este ejemplo 1 nos pide ingresar el diámetro mayor del anillo en centímetros. Vamos a colocar que su diámetro mayor sea de 7.7, le damos enter y ahora nos pide ingresa el diámetro menor del anillo en centímetros, le vamos a poner que es de 5.5 y como esta condición si se cumple de si el diámetro mayor es mayor al diámetro menor, recordemos que nos va a mandar el mensaje excelente, ingresaste bien los diámetros del anillo. Y aquí está su área transversal. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro programa
ya sea que le demos nuevamente en Run desde la ventana del editor o con la tecla hacia arriba. Vamos a situarnos donde dice ejemplo-1, que es el nombre de nuestro programa, y le damos en. Ahora vamos a ingresar que el diámetro mayor del anillo sea de 5.5, le damos enter, y nuestro diámetro menor del anillo va a ser de 7.7. Esto es con el fin de que ahora nos muestre el otro mensaje. Le damos enter y aquí nos dice: ten cuidado, ingresaste de forma equivocada los diámetros del anillo, pero de todas maneras nos está calculando nuestra área transversal de dicho anillo. Pero aquí podemos observar en ambas ejecuciones de nuestro programa que tenemos áreas positivas. Bueno, entonces esto sería todo del ejemplo número 1. A continuación vamos a pasar a ver el ejemplo número 2. Aquí tenemos el ejemplo número 2. La idea es ver otras formas de cambiar el signo a una variable sin usar el abs. Entonces, de igual forma, aquí tenemos nuestro diagrama de flujo y les voy a ir explicando bloque a bloque qué es lo que va a ir sucediendo en este diagrama de flujo para después codificar todo esto. Entonces tenemos nuestro inicio, enseguida vamos a tener un bloque de entrada de datos donde vamos a pedir la variable dxt y la variable de xt va a ser mención a la variable del diámetro exterior y la variable de int hace mención al diámetro interior. Enseguida vamos a tener la estructura if con la pregunta dxt va a ser mayor a de int. En pocas palabras, si el diámetro exterior es mayor al diámetro interior. Cuando esa condición sí se cumple, va a entrar por el camino del sí y va a mandar un mensaje que diga: bien ingresado los diámetros del anillo, pero mientras esta condición no se cumpla, que el diámetro exterior no sea mayor al diámetro interior, se va a ir por el camino del no y nos va a mandar un mensaje que nos diga: mal ingresados los diámetros del anillo, y con esta parte terminaría nuestra estructura if. Enseguida vamos a tener 3 bloques de asignación, de procesos, de cálculos, etc., donde vamos a calcular la variable AT que hace mención al área transversal. En esa variable AT le vamos a asignar o le vamos a guardar la operación pi entre 4 multiplicado por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Después nuevamente a mi variable AT, ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Esto con el fin de si traemos un valor negativo, recordemos que elevar al cuadrado un valor negativo nos da como resultado un valor positivo. De este lado vamos a tener un número gigantesco y recordemos que el inverso de la exponencial va a ser la raíz cuadrada. Entonces de este lado le estamos sacando la raíz cuadrada a ese valor gigantesco. ¿Para qué? Para que nos arroje el valor que teníamos al inicio, pero ya con signo positivo. Enseguida vamos a tener bloque salida de datos donde vamos a mostrar ese resultado de mi variable AT, y ya por último tendríamos lo que es el fin. Entonces nuevamente vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo en MATLAB. De igual manera vamos a tener del lado izquierdo nuestro ambiente MATLAB y del lado derecho nuestro diagrama de flujo. Entonces nos vamos a pasar al editor y en este lado del editor vamos a abrir un nuevo script. Entonces de igual forma le vamos a colocar sus respectivos comentarios que debe de tener cada uno de nuestros programas. De igual forma la fecha como comentario: Ciudad de México a 08 de febrero del 2022. Otro comentario que va a ser el tema y otro comentario de qué es el tema o las instrucciones de nuestro tema, y colocamos la idea es ver otras formas de cambiar el signo a una variable sin usar el valor absoluto. Y el último comentario: elaborado, o quién lo elaboró, quién lo hizo. El primer comentario: inicio del programa. El siguiente comentario: entrada de datos.
donde vamos a tener la variable txt igual input entre paréntesis y apóstrofe simple. Escribimos ingresa el diámetro exterior del anillo en centímetros. Dos puntos y seguido, espacio. El punto y coma al final, no hay que olvidar la siguiente variable de int igual input entre paréntesis y apóstrofe simple. Escribimos ingresa el diámetro interior del anillo en centímetros. Dos puntos y seguido y el punto y coma al final. Enter. De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, enseguida viene una estructura if. Entonces aquí vamos a colocar su respectivo comentario, block if, y vamos a escribir de una vez toda la estructura completa. If, else y en espacio adelante de la palabra if vamos a escribir esta pregunta de xt es mayor a de y aquí vamos a colocar su respectivo comentario, que este es el camino del sí, y en el camino del sí vamos a mandar un mensaje. Entonces escribimos la palabra this entre paréntesis y apóstrofe simple que diga bien ingresados los diámetros del anillo. Cuando esta condición no se cumpla, se va a ir por el camino del no, vendría siendo este else. Entonces aquí vamos a colocar su respectivo comentario, que es camino del no, y un mensaje. Escribimos la palabra this entre paréntesis y apóstrofe simple mal ingresados los diámetros del anillo. Y en esta parte ya vendríamos cerrando lo que es nuestra estructura if. Entonces de igual forma aquí vamos a colocar ese respectivo comentario que tendría fin del bloque if. Muy bien, enseguida vamos a realizar la operación a mi variable at. Le vamos a asignar entre paréntesis, escribimos pi entre 4 multiplicado otra vez entre paréntesis diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, punto y coma al final. De este lado se me olvidó colocar el respectivo comentario, que vendríamos teniendo un bloque de asignación, un bloque de proceso, un bloque de cálculo, de estos tres bloques que tenemos en nuestro diagrama de flujo. Entonces aquí abajito del comentario fin del bloque if vamos a colocar ese respectivo comentario, todo en letra mayúscula. Escribimos bloque de asignación. Y ahora sí, enseguida vamos a tener la operación que va a estar guardada en mi variable at, y enseguida vamos a escribir at, le vamos a asignar at, que es la variable del área transversal, al cuadrado, punto y coma, y de acuerdo a nuestro diagrama de flujo nos faltaría ahora a ese resultado calcular su raíz cuadrada. Entonces nuevamente escribimos at, le vamos a asignar y escribimos la función interna sqrt, que esa función es la que me permite calcular la raíz cuadrada de qué, de lo que tengamos dentro de los paréntesis. En este caso va a ser nuevamente la variable at, y no olvidemos poner ese punto y coma al final. Entonces, de acuerdo con nuestro diagrama de flujo, ya lo último que nos queda sería este bloque de salida de datos. Entonces aquí voy a colocar su respectivo comentario, que sería salida de datos, donde vamos a mandar a que nos muestre o a que nos imprima la variable at. Entonces escribimos this. Nuevamente quiero que me muestre todo el resultado en una misma línea, después de la palabra this y adentro de los paréntesis entre corchete y apóstrofe simple escribimos el área transversal del anillo es, dos puntos y seguido, espacio, al lado del apóstrofe coma,
escribimos la palabra num2string entre paréntesis y dentro de esos paréntesis la variable at, al lado del paréntesis coma, otra vez dos apóstrofes simples, un espacio y escribimos la palabra centímetro cuadrado. Ya por último tendríamos nuestro comentario de fin del programa y con esto estaríamos terminando todo este diagrama de flujo. A continuación lo vamos a guardar y de nombre le vamos a poner ejemplo-2. Y notemos que al guardarlo ya de igual forma se cambió el nombre de ese archivo, de este script, con el nombre que nosotros lo guardamos, ejemplo-2. A continuación vamos a ejecutar nuestro programa, le damos en Run y se va a ejecutar en la ventana de comando. Nos pide ingresar el diámetro exterior. De igual forma vamos a ocupar los mismos ejemplos, va a ser el primero de 7.7 y el diámetro interior del anillo va a ser 5.5. Le damos Enter y aquí notamos que se vino por el camino del sí. ¿Por qué? Porque el diámetro exterior sí es mayor al diámetro interior. 7.7 sí es mayor a 5.5. Entonces nos manda el mensaje bien ingresado los diámetros del anillo y su respectivo resultado. Nuevamente vamos a ejecutar este mismo ejemplo, pero ahora vamos a invertir los valores numéricos de ambos diámetros. ¿Para qué? Para que nos muestre ahora el camino del no, donde están mal ingresados los diámetros del anillo. Entonces de diámetro exterior le vamos a poner de 5.5 y el diámetro interior de 7.7. Aquí ya tenemos invertidos los diámetros, le damos Enter y aquí lo tenemos, ¿no? Nuestro resultado en el camino del no, que sería mal ingresado los diámetros del anillo y de igual forma su respectivo resultado, pero notemos que el resultado nos los está mostrando con el signo positivo por este cambio que le hicimos, ¿no? Elevarlo al cuadrado y después sacarle la raíz cuadrada de ese número. A continuación vamos a pasar a ver el ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Usar la fórmula de cálculo del área pero invirtiendo los diámetros para que el mayor sea siempre el primero. Entonces de este lado tenemos el diagrama de flujo. Iniciamos con un bloque de entrada de datos donde vamos a pedir la variable de xt y la variable de int. La variable de xt hace mención al diámetro exterior y la variable de int hace mención al diámetro interior. Enseguida tenemos nuestro block if con la pregunta si dx es mayor a dint. Cuando esta condición se cumpla, va a entrar por el camino del sí y nos va a mostrar un mensaje que nos diga bien ingresados los diámetros del anillo y además va a calcularnos el área transversal, pi entre 4 multiplicado por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Toda esa operación se guarda en la variable at, que es el área transversal. Pero mientras esta condición no se cumpla, el diámetro exterior no sea mayor al diámetro interior, se va a ir por el camino del no y nos va a mandar un mensaje que nos diga mal ingresado los diámetros del anillo y enseguida vamos a tener la operación para calcular el área transversal, pi entre 4 por, aquí ya estamos multiplicando primero el diámetro interior al cuadrado menos el diámetro exterior al cuadrado, todo eso se guarda en la variable at. Aquí invertimos los diámetros con la finalidad de que no nos arroje un valor negativo, porque recordemos que no existen áreas negativas. Entonces una vez que hayamos terminado con el block if, ya por último solo tendríamos un bloque de salida de datos, donde vamos a mandar a imprimir o a que nos muestre el resultado de la variable at. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo en MATLAB. Del lado izquierdo vamos a tener nuestro editor y del lado derecho nuestro diagrama de flujo. Entonces vamos a pasar a codificar el diagrama de flujo, pero recordando que debe ir primero los comentarios. El primero es Ciudad de México a 08 de febrero del 2022. El siguiente comentario, el tema. Seguimos con block if. El siguiente comentario, ¿qué es lo que hace nuestro programa? Entonces venimos rápidamente aquí al diagrama de flujo
y escribimos usar la fórmula de cálculo del área pero invirtiendo los diámetros para que el mayor sea siempre el primero. Y el último comentario elaborado por Rodrigo Ruiz. Entonces ahora sí vamos a pasar a codificar el diagrama de flujo y vamos a empezar colocando el inicio del programa como comentario. Enseguida tenemos el bloque entrada de datos. Entonces en letra mayúscula escribimos como comentario entrada de datos, donde vamos a pedir la variable de xt input, entre paréntesis y apóstrofe simple escribimos ingresa el diámetro exterior del anillo en centímetros, dos puntos seguido, un espacio y no olvidemos colocar el punto y coma al final. Después la variable de int igual input entre paréntesis y apóstrofes escribimos ingresa el diámetro interior del anillo en centímetros, dos puntos seguido, un espacio. Y enseguida, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, tendremos el bloque if. Entonces aquí vamos a colocar de igual manera un comentario que diga inicio del bloque if. Y vamos a escribir toda la estructura completa: if, else y end. If espacio y hacemos la pregunta de xt es mayor a la variable de int. Y aquí vamos a colocar su comentario que este es el camino del sí. Entonces mientras esta condición se cumpla, va a mandar el mensaje, escribimos un disp entre paréntesis y apóstrofe simple que diga bien ingresados los diámetros del anillo. Y además vamos a hacer la operación dentro de este camino del sí. A t le estamos asignando entre paréntesis pi entre 4 multiplicado otra vez entre paréntesis diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, punto y coma al final. Eso sería por el camino del sí, pero cuando no se cumple la condición, estamos aquí en el else, vamos a colocar su respectivo comentario que diga camino del no. Y en ese camino del no vamos a mandar un mensaje, escribimos disp entre paréntesis y apóstrofe simple que diga mal ingresados los diámetros del anillo. Y además vamos a hacer su respectiva operación. A la variable at le vamos a asignar entre paréntesis pi entre 4 que multiplica otra vez entre paréntesis. Y aquí dijimos que íbamos a cambiar los diámetros, que los íbamos a invertir. Diámetro interior al cuadrado menos diámetro exterior al cuadrado. Punto y coma al final. Después de esto, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, cerraríamos nuestro bloque if. Entonces aquí abajo del end vamos a colocar su respectivo comentario que diga fin del bloque if. Y a continuación vamos a tener nuestra salida de datos. Entonces aquí escribimos como comentario en letra mayúscula salida de datos. Y en esa salida de datos vamos a mandar a mostrar la variable at. Entonces escribimos disp entre paréntesis corchete y apóstrofe simple el área transversal del anillo es dos puntos y seguido espacio al lado del apóstrofe simple coma escribimos num to string entre paréntesis la variable at coma otros dos apóstrofes simples dentro de los apóstrofes simples espacio centímetro cuadrado. Entonces con esto concluiríamos nuestro diagrama de flujo. Ya para finalizar
Vamos a colocar fin del programa. Entonces una vez terminado lo vamos a guardar y de nombre le vamos a poner ejemplo 3. Lo guardamos, ya vimos que se cambió el nombre de nuestro script y lo vamos a ejecutar. Entonces le damos en donde dice Run y en automático nos mandó a la ventana de comando. Nos pide ingresar el diámetro exterior del anillo en centímetro, va a ser el diámetro mayor 7.7 y el diámetro interior del anillo va a ser de 5.5. Aquí está por el camino del sí su mensaje y su respectivo resultado. Nuevamente vamos a ejecutar el programa, ejemplo 3, y ahora vamos a invertir esos diámetros, que el diámetro exterior sea de 5.5 y el diámetro interior sea de 7.7. ¿Para qué? Para que se vaya por el camino del no y ahora nos muestre el mensaje del camino del no. Aquí lo tenemos, ¿no? Mal ingresado los diámetros del anillo y su respectivo resultado, pero ambos resultados son positivos. Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Usando BlockIf sin comparar los diámetros. Nuevamente aquí tenemos otro diagrama de flujo con el mismo ejercicio de calcular el área transversal de un anillo. Entonces nuevamente tenemos nuestro inicio, enseguida nuestro bloque de entrada de datos donde vamos a volver a pedir la variable de xt y la variable de int. Y aquí de una vez vamos a calcular ya esa área transversal porque aquí nos los indica, ¿no? Sin comparar los diámetros. Entonces lo que estaríamos comparando sería el resultado, pero ahorita lo vemos. Entonces pi entre 4 que multiplica al diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Toda esa operación se guarda en AT, en la variable del área transversal, y enseguida vamos a tener la estructura if, el bloque de decisión, el bloque de pregunta, etc. Con la pregunta si AT, el área transversal, es menor a 0. Si esta condición se cumple, va a entrar por el camino del sí y va a mandar un mensaje que nos diga mal ingresado los diámetros del anillo. Y además aquí vamos a hacer la corrección, ¿no? A la variable AT lo vamos a multiplicar por -1 para eliminar ese signo negativo y esa operación se guarda nuevamente en la variable AT. Pero cuando esta condición no es verdadera, que el área transversal sí sea mayor a 0, vamos a tener un signo positivo, se va a ir por el camino del no y nos va a mandar el mensaje que nos diga bien ingresado los diámetros del anillo. Y en esta parte cerraríamos nuestro block if y ya por último mandamos a imprimir o a que nos muestre esa variable AT. Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar a codificar este ejemplo número 4 a MATLAB. Bueno, vamos a abrir un nuevo script y de igual forma del lado izquierdo tenemos el editor en MATLAB y del lado derecho vamos a tener nuestro diagrama de flujo. Nuevamente vamos a colocar nuestros comentarios Ciudad de México a 08 de febrero del 2022. Sería la fecha. Después el tema sería nuevamente block if. Después para qué sirve nuestro programa. Vamos a colocar ejemplo número 4, dos puntos y seguido. Y por cierto, en el ejemplo 3 y el ejemplo 2 le vamos también a colocar su respectivo ejemplo en el que estamos. Ejemplo número 3, dos puntos y seguido. Y en el ejemplo 2. Ejemplo número 2, dos puntos y seguido. Ahora sí, nos cambiamos al script donde estábamos del ejemplo número 4 y lo que vamos a colocar aquí va a ser esto de aquí, usando block if sin comparar los diámetros. Usando block if sin comparar los diámetros. Y el último comentario elaborado por Rodrigo Ruiz. Entonces ahora sí vamos a codificar el diagrama de flujo. Vamos a colocar el comentario inicio del programa, todo en letra mayúscula, y el siguiente comentario va a ser la entrada de datos.
donde vamos a pedir la variable de xt igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos ingresa el diámetro exterior del anillo en centímetros, dos puntos y seguido, un espacio y el punto y coma al final. Después vamos a pedir la variable de int igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos ingresa el diámetro interior del anillo en centímetros, dos puntos y seguido, un espacio y al final el punto y coma. Después vamos a tener un bloque de asignación. Aquí le vamos a poner su comentario que diga bloque de asignación o de cálculo, donde vamos a tener la variable at, le vamos a asignar entre paréntesis pi entre 4 multiplicado otra vez entre paréntesis diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, punto y coma al final. De acuerdo al diagrama de flujo, lo que tendríamos es el block if. Entonces vamos a escribir aquí en MATLAB toda su estructura completa: if, else y end. Al lado de la palabra if, espacio, con la pregunta si at es menor a 0. Cuando esa condición se cumpla, va a ser el camino del sí. Aquí le vamos a poner su respectivo comentario, camino del sí. Y nos va a mandar un mensaje, escribimos this entre paréntesis y apóstrofe simple que diga mal ingresados los diámetros del anillo. Y además vamos a multiplicar la variable at por menos 1. Entonces escribimos at, le vamos a asignar entre paréntesis menos 1 multiplicado por la variable at, punto y coma al final. Eso es en el camino del sí, pero cuando la condición no se cumpla, que el área transversal es mayor a 0, se va a ir por el camino del no. Aquí en el else vamos a colocar abajito su respectivo comentario, camino del no. Y nos va a mostrar el mensaje, escribimos this entre paréntesis y apóstrofe simple que diga bien ingresados los diámetros del anillo. Y en esta parte terminaríamos nuestro block if. Abajito del end vamos a escribir su respectivo comentario que diga fin del block if. Y lo que faltaría sería la salida de datos. Entonces aquí vamos a colocar ese comentario, salida de datos, donde vamos a mostrar la variable at. Entonces escribimos disp entre paréntesis corchetes y apóstrofe simple, el área transversal del anillo es, dos puntos y seguido, espacio, al lado del apóstrofe coma, num2string, entre paréntesis la variable at, al lado del paréntesis coma, dos apóstrofes, en medio de los dos apóstrofes espacio, centímetro cuadrado. Y ya con esto terminaríamos nuestro diagrama de flujo. Ya por último en el código vamos a colocar el comentario que diga fin del programa. Y ahora sí vamos a guardar este código. De nombre le vamos a poner ejemplo-4 y lo vamos a ejecutar. Donde dice run le damos clic y nos manda directamente a la ventana de comando. Del diámetro exterior va a ser nuevamente el mismo ejemplo, 7.7. El diámetro interior va a ser de 5.5 y aquí se fue por el camino del no. ¿Por qué? Porque el área transversal es mayor de 0 y nos mostró su respectivo mensaje. Ahora vamos a ejecutar nuevamente el programa, ejemplo-4, pero ahora con los diámetros invertidos. El diámetro exterior va a ser el más pequeño, 5.5, y el diámetro interior va a ser el más grande, 7.7. Aquí se va por el camino del sí. ¿Por qué? Porque el área transversal es negativa. En este punto me muestra su respectivo mensaje y además me elimina ese signo negativo multiplicándolo por menos 1. Ahora pasemos a ver el ejemplo número 5. Ejemplo número 5. Corregir de raíz el error, es decir, intercambiar los datos numéricos de las dos variables de xt y de int. Nuevamente aquí tenemos el diagrama de flujo para calcular el área transversal de un anillo pero de otra forma.
Nuevamente tenemos nuestro inicio, el bloque entrada de datos, donde vamos a pedir la variable de xt y la variable de int. Enseguida vamos a tener nuestra estructura if, el bloque if, bloque de decisión, bloque de pregunta, como ustedes le quieran llamar. Con la pregunta si el diámetro exterior es mayor al diámetro interior. Cuando esa condición se cumpla, se va por el camino del sí y nos va a mandar el mensaje que diga bien ingresados los diámetros del anillo. Pero cuando esta condición no se cumpla, que el diámetro exterior no es mayor al diámetro interior, se va por el camino del no y nos va a mandar un mensaje que nos diga mal ingresado los diámetros del anillo, y enseguida vamos a tener unas reasignaciones. Estas reasignaciones van a ser de la siguiente manera. El valor numérico de mi variable de int se lo va a guardar o se va a almacenar en la variable aux. Después, el valor numérico que tiene mi variable de xt se lo va a guardar o se lo va a almacenar en la variable de int. Y ya por último, lo que teníamos en la variable aux, el valor numérico, se lo va a dar o se lo va a guardar o se lo va a asignar en la variable de xt. Entonces, si nos venimos de este lado, en este pequeño diagrama, tenemos un claro ejemplo. Aquí estamos ocupando los mismos ejemplos de 7.7 del diámetro interior y del diámetro exterior de 5.5. ¿Por qué? Porque recordemos que de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, en la estructura if, el diámetro exterior tiene que tener ese 7.7. En esta parte, el diámetro interior le estaría dando su número, ese 7.7, a la variable auxiliar. El segundo paso es el diámetro exterior, que tiene 5.5, le va a dar ese número de 5.5 a la variable de int. Y ya por último, el valor que tiene del auxiliar, que es de 7.7, se lo estaría regresando, se lo estaría dando para que lo guarde la variable de xt. Muy bien, entonces ya que pasó todo este bloque if, se cerraría y enseguida vamos a tener su respectivo cálculo pi entre 4, que multiplica al diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Todo eso se va a guardar en la variable at. Y ya por último vamos a mandar a mostrar o a imprimir el resultado de esa área transversal. Estas reasignaciones es un truquito muy requerido o muy usado en cuanto a la programación. Entonces ahora sí vamos a pasar a codificar este diagrama de flujo. Nuevamente tenemos del lado izquierdo el editor de MATLAB y del lado derecho nuestro diagrama de flujo. Vamos a abrir un nuevo script y vamos a colocar sus respectivos comentarios. La fecha, Ciudad de México a 08 de febrero del 2022. El siguiente comentario, el tema. Seguimos en block if. El siguiente comentario, para qué sirve o de qué se trata nuestro programa. Vamos a colocar que este es el ejemplo número 5, 2 puntos y seguido. Y vamos a colocar corrige de raíz el error, 2 puntos y seguido, es decir, coma, intercambia los datos numéricos de las dos variables, entre comillas, de xt, coma, de int. Y el último comentario, elaborado por Rodrigo Ruiz. Vamos a colocar nuestro comentario inicio del programa, todo en letra mayúscula. Y enseguida vamos a colocar el comando clear. El comando clear me borra el área de trabajo. Y después el comando clc para limpiar mi ventana de comando. De acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a tener el bloque de entrada de datos. Entonces aquí vamos a colocar su respectivo comentario, todo en letra mayúscula, entrada de datos. Y vamos a tener la variable de xt igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple. Escribimos ingresa el diámetro exterior del anillo en centímetros, 2 puntos y seguido, espacio y el punto y coma al final. Después la variable de int igual input, entre paréntesis y apóstrofe simple, escribimos ingresa el diámetro interior del anillo en centímetros.
dos puntos y seguido, espacio y al final punto y coma. De acuerdo a nuestro diagrama de flujo tendríamos nuestro block if. Aquí vamos a colocar ese respectivo comentario, inicio del block if. Y vamos a escribir de una vez la estructura completa, if, else, end. Al lado de la palabra if, espacio y la pregunta de xt es mayor a de int. Entonces aquí es el camino del sí. Vamos a colocar ese respectivo comentario que diga camino del sí. Y en el camino del sí solamente nos va a mostrar un mensaje. Escribimos disp entre paréntesis y apóstrofes que diga bien ingresados los diámetros del anillo. Pero cuando la condición no se cumpla, que el diámetro exterior no sea mayor al diámetro interior, se va a ir por el camino del no. Sería en este else. Vamos a colocar ese respectivo comentario, camino del no, y nos va a mandar un mensaje. Escribimos la palabra disp entre paréntesis y apóstrofe simple que diga mal ingresados los diámetros del anillo. Y aquí mismo en el camino del no, abajo del disp, vamos a tener ese truquito de programación, ese truco requerido. Escribimos la variable aux, le estamos asignando el valor numérico de la variable de int, punto y coma. A mi variable de int le estamos asignando el valor numérico de la variable de xt, punto y coma, y a la variable de xt le estamos asignando el valor numérico de la variable aux, punto y coma. Aquí voy a colocar como comentario que esto es un truco de programación. Tanto en el renglón 19, el renglón 20 y 21. Ahora sí, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, aquí cerraríamos nuestro block if. Entonces aquí abajo vamos a colocar ese respectivo comentario que diga fin del block if. Después de nuestra estructura if vamos a tener un bloque de asignación, de proceso, de cálculo. Entonces aquí vamos a colocar ese respectivo comentario, bloque de cálculos. Y vamos a escribir a la variable at, le vamos a asignar entre paréntesis pi entre 4 que multiplica, otra vez entre paréntesis, diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, punto y coma al final. Y ya por último vamos a tener el bloque de salida de datos. Entonces aquí vamos a colocar ese respectivo comentario que diga salida de datos, donde vamos a mandar a mostrar la variable at. Entonces escribimos disp entre paréntesis, corchetes y apóstrofes simples, el área transversal del anillo es dos puntos y seguido, espacio, al lado del apóstrofe, coma, num2 string entre paréntesis la variable at, al lado del paréntesis, coma, apóstrofe, espacio, centímetro cuadrado. Cierro mi apóstrofe. Vamos a colocar su último comentario que sería fin del programa. Entonces ya terminaríamos nuestro diagrama de flujo y vamos a guardar este script. Lo vamos a guardar como ejemplo-5 y lo vamos a ejecutar. Le vamos a dar clic donde dice run y automáticamente me pasó a la ventana de comando, pero además con el comando clc me limpió mi ventana de comando y ahora sí me pide ingresar el diámetro exterior del anillo en centímetro. Vamos a ocupar los mismos ejemplos, va a ser de 7.7 y el diámetro interior va a ser de 5.5. Ahí está, entra por el camino del sí con su respectivo resultado. Vamos a ejecutar nuevamente el ejemplo número 5. Notemos nuevamente cómo ya me eliminó, ya me quitó o ya me borró nuevamente toda la ventana de comando. Y ahora vamos a invertir los diámetros. Del diámetro exterior va a ser de 5.5 y el diámetro interior va a ser de 7.7. Mal ingresado los diámetros del anillo y aquí está su respectivo resultado. Bueno, esto sería todo por parte del video de hoy.